Muy buenas tardes. Quiero entregar un conocimiento referentemente a si nosotros debemos o no debemos realmente guardar los 10 mandamientos que se le fueron dados a Moisés. Muy rápidamente con mis palabras se lo explico. La palabra de Dios dice que nosotros no vamos a ser justificados, escúchalo bien, no vamos a ser justificados, ¿verdad? Guardando la ley. No vamos a ser justificados. Nosotros somos justificados a través de Jesucristo. ¿Ya? Para que eso no se equivoque. La Biblia así lo dice. Entonces, el Señor nos habla en su palabra que aquel que nosotros amamos, ¿por qué guardamos la ley? Porque amamos a Jesús. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así lo que usted está leyendo en pantalla. Juan 14, 15, 21 y 23 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús nos dice a todos nosotros, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, esa persona es la que me ama. Usted lo está leyendo ahí en pantalla. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Correcto? Y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. En ese punto, el Señor a nosotros nos envía su Santo Espíritu a morar en nosotros. Amén. Quería tomarme ese pequeño tiempo. Ahora, partiendo de esta pequeña enseñanza, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, de versículo 4, ¿verdad? Hasta el versículo 11, a nosotros nos habla de la doctrina del Señor Jesucristo. Ahí a nosotros nos explica que la doctrina del Señor Jesucristo es guardar los santos mandamientos de Dios, los 10 mandamientos que fueron dados desde el principio a Moisés. Esos mandamientos son los 10 mandamientos del amor, que también lo vamos a revisar, ¿correcto? La doctrina de Jesús es guardar los santos mandamientos del amor. Luego, en Primera de Juan, ya no es en Segunda de Juan, ¿ya? Porque en Segunda de Juan está ahí tomado lo que es la doctrina del Señor Jesús, pero ahora es en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4, 5, 7, 18, 19, 22, 23 y 24, ahí habla que todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios es un anticristo. Amén. Sigo avanzando, la palabra de Dios habla lo que usted está mirando al frente. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y el que tiene mis mandamientos y se los guarda, esa es la persona que a mí me ama. Lo dice el Señor Jesús. Y el que me ama, mi Padre lo va a amar y yo también lo voy a amar. Mira lo que dice más adelante, cuando yo le acabo de hacer mención que el Señor le da el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando en ese punto, cuando nosotros obedecemos y guardamos sus mandamientos por amor. Dice en Hechos 5:32. Dice, nosotros, está hablando los discípulos ahí, nosotros somos testigos presenciales suyos de estas cosas. Pero también, mira, y también el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen. Por eso le hago mención que en ese punto el Señor da el Espíritu Santo. Amén. Recuerda lo que dice la palabra en Mateo 19, 16, hablando del joven rico. Le dice, Maestro bueno, ¿qué bien debo hacer para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios. Mas, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Escucha lo que dice en el libro de Marcos, hablando también de lo mismo, hablando exactamente lo mismo, pero en otro evangelio. Primero en Mateo, pero ahora en Marcos, dice lo siguiente para que lo veas que esto es real. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él, estamos hablando del mismo joven rico, solamente en nuestro evangelio, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde en el versículo 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, está hablando de los mandamientos antiguos dados a Moisés, ¿verdad? No digas falso testimonio, no defraudes, que eso es no robar, honra a tu padre y a tu madre, hablando de los 10 mandamientos.
Él entonces respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Mira lo que dice el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Lo escuchó? Entonces Jesús, mirándole, le amó. Ahí se cumple la palabra en lo que acabamos de leer en Juan 14, ¿verdad? 21 y 23. El que tiene mi mandamiento lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Ahí se cumple la palabra que Dios, Jesucristo, nos ama. Y escucha claramente lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 6, donde aparecen los mandamientos. Esto es en el final del mandamiento número 2, ¿verdad? Alguna religión quizá eliminó este mandamiento, pero este mandamiento sigue vigente. Dice la palabra de Dios en el segundo mandamiento, en el último versículo, que es el 6, dice, y hago misericordia a millares. Jesucristo, Dios del cielo, hace misericordia a millares. ¿Y a quiénes son estos millares? Mire, escúchalo bien. A los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Te das cuenta que esto ya estaba escrito desde hace mucho tiempo atrás? Que lo que amamos al Señor debemos guardar sus mandamientos. ¿Correcto? Y el que guarda sus mandamientos, ese realmente demuestra que ama a Dios. Mira lo que dice el libro de Daniel, hablando del Antiguo Testamento. Daniel 9:4 dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido. Ahí viene la palabra, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Correcto? Al resumir los mandamientos, se transforma en la ley del amor, para que usted lo comprenda y lo entienda. La ley del amor son los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés. Cuando usted minimiza o de alguna forma compacta o simplemente simplifica los 10 mandamientos, se transforma simplemente en amor, en amar a Dios y amar al prójimo. Compréndalo, amigo y amiga. Los 10 mandamientos del amor, cuando se simplifican, quedan en 2 grandes mandamientos. Aquí lo explica Mateo 22, 34 en adelante. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle a Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero grande mandamiento. Ahí se resumen ¿cuántos mandamientos? 5 mandamientos. No se equivoque, no me he equivocado en este momento en decirle que son los primeros 5 mandamientos que aquí están resumidos cuando dice amarás al Señor tu Dios. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está del mandamiento número 5 hasta el número 10. No me he equivocado, escúchalo bien. Desde el 5 hasta el número 10. En amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es eso? ¿Acaso el mandamiento 5 se divide? Sí, Señor, el mandamiento 5 se divide para los hombres y también para Dios. Recuerde que tenemos 2 padres, 2 tipos de padres. Padres de aquí terrenales y Padre también celestial. Por tanto, el mandamiento número 5 se divide también para los hombres y también para Dios, para lo que hemos estudiado la palabra de Dios. ¿Correcto? Sigo avanzando. Entonces, lo mismo ocurre, esta misma conversación, lo mismo ocurre, pero esto es al revés. En Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, lo mismo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes lo que estás leyendo? A ver, dime cómo la entiendes. La ley del amor que tú me estás preguntando, ¿cómo la entiendes? Y él respondió, versículo 27, aquel respondiendo dijo, ¿quién? El intérprete de la ley. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Ahí está resumido los 10 mandamientos, lo que le acabo de hacer mención. Por eso se determina que los 10 mandamientos son los 10 mandamientos del amor. La ley del amor que jamás ha sido abrogada, y esa ley del amor es lo que Jesucristo a nosotros nos indica que es, ¿qué cosa? Es su doctrina. Amén. Antiguo Testamento, Salmo 119, 21 dice: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Deuteronomio 11, 26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis de todo camino que yo he ordenado hoy para ir en pos de dioses ajenos. Proverbios capítulo 3, versículo 33, me salto. Salmo 112, 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 119, 15, en tus mandamientos meditaré. Salmo 19, 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Proverbios 4, 4, y el me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios 7:2, guarda mis mandamientos y vivirás. Eclesiastes 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 en adelante dice lo siguiente: porque este es el mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por ellos al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros en el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplas. Porque muy cerca está de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que cumplas. ¿Correcto? Eso es lo que nos habla el libro del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, escúchelo claramente. Primera de Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Partimos con esto. El que ama al Señor Jesucristo guardará los mandamientos, ¿verdad? Si me amáis, guarda los mandamientos. Ok, aquí en Primera de Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. En otra parte de la palabra dice Juan 7:49, más esta gente que no sabe la ley, porque así hay muchos cristianos, así hay mucha cantidad de católicos y cristianos en general en el mundo entero, o la gran masa de cristianos que no conoce cuáles son los mandamientos. Tú le preguntas: ¿cuál es el mandamiento número 5? No tengo idea. Explica el mandamiento número 7, no tengo idea. No sabe los mandamientos. Por tanto, más esta gente que no sabe la ley es maldita. ¿Correcto? Seguimos. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mateo 5:19. De manera que cualquiera, dice Jesús, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Primera de Corintios 7:19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios 7:19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Romanos 2:28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 12:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Mire, esto lo vamos a dividir en otro video porque ya no alcanzo a seguir leyendo esto, ¿ya?
Así que quiero entregarle esta pequeña porción de la palabra. Recuerde, nosotros guardamos los santos mandamientos de Dios porque amamos al Señor Jesucristo y le obedecemos. Por obediencia, porque amamos al Señor Jesucristo, guardamos la ley. Porque el guardar la ley y todo aquel que guarda la ley no puede ser justificado, sino que nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo. Amén. No se olvide de eso. Seguimos en el segundo video. Bendiciones. Chao, chao.